Pues Violeta, si te parece, vamos le dando entrada ya a los periodistas, a los queridos periodistas Temoris Greco y Manuel Hernández Borboya. Sí, Bueno, ahí se está integrando ya ya está, ahí está. Manuel. Ajá, ya está Manuel, creo que también estaba por ahí Temoris, ¿o no? No sé, déjeme. Sí, ya está, ya están los Ahí está dos. Temoris, Sí, ya está. sí. Muy buenos días, Manuel. Muy buenos días, Tomoris. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos a Hola, su hola, ¿qué mesa. tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo están? Pues Saludos. Yo muy divertido, está así, buenísimo, porque ya Pedro Ferriz de Con encontró el algoritmo del fraude. Sí, ya por No sé, fin, por fin. no sé si lo encontró pues debajo de una piedra, si estaba caminando, si estaba dormido, o por qué no se dejaba ver, pero ya encontró el algoritmo. Ojalá que le explique bien cómo es que Xochitl ganó 60% de los votos y quedó con menos de la mitad de eso. pues bueno, sí, incluso si les parece, lo teníamos ahí reservado en el resumen informativo, pero ya que lo dices, pues sí es un regalazo este de Pedro Ferriz, que vale la pena, pues escuchar es increíble el nivel ya del delirio. Pedro Ferriz de Con, a petición de Temoris Greco, para ustedes, con todo gusto y placer. El algoritmo que se utilizó para el fraude electoral cometido el 2 de junio en las elecciones de México, en las que se alteraron los resultados con un algoritmo que hoy por la tarde daremos a conocer a todos ustedes. Quiero decirles que hemos encontrado el fraude en las variables que había de esta ecuación compleja para que se llegara a la investigación que nos dé el resultado sobre el fraude cometido. Decirles, ya lo resolvimos. La ecuación está completa. Tenemos la forma de comprobar que las elecciones fueron adulteradas de tal manera que los resultados de Xochitl fueron para Claudia y los de Claudia para Xochitl. Lo sabemos, lo hemos comprobado, lo daremos a conocer hoy en la tarde. Y para el gobierno decirles, ya somos un equipo muy grande, de una o de otra manera, esto se va a saber. No tengan la menor duda. Estamos listos para lo que sea. ¡Yujú! Ahora sí que como el emoji ese, ¿no? Que está así, ¿no? Sí. Pues, pues bueno, ¿qué decir, mi querido Temuris? ¿Qué decir al respecto? Pues además de este video pues de Pedro Ferriz de Con, ya en un delirio total, pues esto que también nos proponía Manuel Hernández Borboya, que me parece bastante atinado a hablar sobre este llamado que le hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que les hizo a 5 empresarios, los más ricos y poderosos del país, sobre la reforma al Poder Judicial. ¿Qué decía al respecto todo esto que ha desatado la polémica que se ha desatado con esto? Pues bueno, lo de Ferriz, yo creo que hay que entender al señor, porque en el concurso de comediantes, pues va rezagado. Atípica, la Lasraki y todos esos pusieron la marca muy alta, bueno, especialmente Guadalupe Loaesa con el tema de Xochitl ganó, todos en el avión de París iban a votar por ella. Entonces, pues sí, o sea, bueno, ya lo dejaron muy alto y pues él tiene que hacer lo posible por alcanzarlo, si no, ¿de qué va a vivir? Su papá vivía de los ovnis, Pedro Ferriz, pues de hacer chistes como estos, y el hijo, pues creo que de hablar mal del papá. Pero bueno, así están las cosas en la familia Ferriz. En el caso que es la familia Ferriz, no familia feliz, Ujú. pero en el caso de los empresarios, bueno, pues el día de hoy el presidente le estaba pidiendo a Norma Piña que si ella no va a estar en huelga, pues que ya le resuelva estos casos de impuestos que son 35,000 millones de pesos y, según entiendo, corresponden a dinero que el vago mayor, el moroso de todos los morosos,
la madre del impago de impuestos, que es Ricardo Salinas Pliego, pues es el que tendría que pagar eso, ¿no? Le debe hasta la risa a todo el mundo, debe en México, debe en Estados Unidos, hay todo tipo de acreedores persiguiéndolo porque el tipo pues no quiere pagarles, tampoco a sus accionistas, y ni por supuesto pues al Estado mexicano, y pues eso tiene que ser la prioridad, ¿no? Que pague impuestos al SAT y ya después que vea cómo les paga a los otros y además le quita el chipote que le hicieron a su yate, del cual se quejó acremente en Twitter. Pero, y es él el único que responde al decirle en este emplazamiento que hizo Andrés Manuel, en donde les pide a los 5 más grandes que opinen, y es el único que dice algo cuando dice señor presidente, ¿cómo es? Que no es serio eso de que siempre hemos sido escuchados. Para él ser escuchado es que no le cobren los impuestos. Entonces, ese es el que tenía que decir algo. Fuera de eso, a mí me parece que están avanzando las cosas. Han intentado descarrilar. Hug Kip Espadas es uno de los consejeros del INE. Es peculiar, es un hombre que pues habla de su origen en las izquierdas, pero como consejero ha tenido un papel independiente, de pronto jugando de un lado, de pronto jugando del otro. Él fue propuesta, o él entró originalmente como propuesta del PRD, pero él se está quejando de lo que dice, ya no son ni siquiera presiones sobre el Consejo General del INE, sino que son agresiones. ¿Qué es esta exigencia que se está haciendo desde muchos lados porque violen la Constitución? Personalmente, a un nivel teórico, de teoría política, yo creo que la sobrerepresentación tendría que estar muy limitada. Y esta es una representación, en el último dato que salió ayer del INE, es una representación de 18%. Yo creo que debería ser bastante menor que eso en términos generales. Pero no es raro. En Gran Bretaña, hace un mes, el Partido Laborista, con la tercera parte de los votos, obtuvo las 2/3 partes del Parlamento. Y también hace un año, en España, en julio, el Partido Popular, con el 32% de los votos, tuvo el 57% del Senado. O sea, una sobrerepresentación del 27% en el caso del Partido Popular, que es la derecha española, y en el caso del Partido Laborista Británico del 30%. Pero allá pues es parte de un sistema electoral que se ha aplicado muchísimas veces y no genera grandes discusiones. O sea, si hay discusiones sería para reformarlo, no para cambiar las reglas a medio camino. La eliminación del límite de sobrerepresentación para las coaliciones existe para los partidos, pero en el caso de las coaliciones existía en el COFIPE, en el Código Federal de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de 1996. Pero el PRI, el PAN y la fracción Nueva Izquierda de la bancada del PRD, porque no fue todo el PRD, votaron por reformarlo en 2007 y de esa forma desapareció el límite de las coaliciones. Y cuando el Pacto por México de Enrique Peña Nieto, que era PRI, PRD y PAN otra vez, tuvo el COFIPE y puso la nueva ley electoral, mantuvo ese límite solamente para los partidos, no para las coaliciones. Entonces, independientemente de lo que a nivel teórico podamos algunos pensar de que es correcto, pues no se pueden cambiar las reglas, y lo que dice el consejero Espadas es, nos están agrediendo para forzarnos a violar la Constitución, y eso no lo vamos a hacer. No, ya se ve que no lo va a hacer el INE, y ya se ve que tampoco lo va a admitir porque seguramente habrá impugnaciones el Tribunal Electoral. Entonces, pues bueno, vamos a esto, y esto significará muy probablemente las 2/3 partes que se necesitan para reformar la Constitución, que implica esta reforma al Poder Judicial. ¿Por qué se opone
el Consejo Mexicano de Negocios, antes llamados Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, hasta que tuvieron que admitir que también había mujeres muy ricas, pero ¿por qué hace esto sin que los escasos y súper privilegiados, hiper privilegiados miembros no digan nada? Es lo que le molestó a Andrés Manuel y que les dice, bueno, pronúnciense los más ricos, que son los del mismo consejo, sin, sin cuya aprobación el consejo no se hubiera pronunciado. Pero bueno, yo creo que es parte del debate normal, se sigue manteniendo dentro de los límites de lo institucional. No veo nada para escandalizarse, solo que mientras el curso de la ley, el curso de los procedimientos se mantenga y no haya aspavientos, se apruebe las cosas como están en la Constitución y le cobren sus impuestitos a Ricardito Salinas Pliego. Gracias, Temoris. Pues, ¿qué decir también sobre esto? Ya ahorita decía Temoris, Manuel, el Consejo Mexicano de Negocios ahora, pero también está el Consejo Coordinador Empresarial. Hemos visto ahí los desplegados y lo que insistimos desde que iniciamos este noticiario, pues lo que está también emitiendo Morgan Stanley y otras calificadoras que están presionando duramente, incluso para que se deje de invertir o para que se disminuya la inversión en capital financiero aquí en México. Y lo que llama mucho la atención también, pues es esta mañana, esta primera plana de la jornada. Bancos de Estados Unidos amenazan a México si pasa plan judicial. ¿Qué decir sobre esto, Manuel? Sí, pues es una campaña de la derecha para tratar de infundir miedo sobre las consecuencias de la reforma al Poder Judicial y donde vemos una operación política de las cúpulas empresariales que a lo largo del sexenio de López Obrador fueron intocadas, no se les tocó ni con el pétalo de una rosa, ni una ligera reforma, que fuera más allá de que paguen los impuestos que debían, ¿no? En eso consistió la transformación de las élites empresariales en este país y en un hecho pues bastante burdo. Ayer vimos al presidente Andrés Manuel López Obrador queriendo ejercer presión política sobre estos grupos o sobre los grandes oligarcas y le pedía a los grandes millonarios como Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego y compañía que se pronunciaran sobre este tema sin membretes, que no se escondieran atrás de los membretes, dijo. A mí lo que me parece pues patético es la manera en que esto evidencia que la cacareada separación entre el poder político y económico que tanto ha dicho el presidente López Obrador, pues es parte de la simulación política que predomina en estos días, ¿no? ¿Por qué habría que pedirles su opinión como si fuera un tema tan relevante si según él ya se separó el poder económico y el poder político? Entonces me parece que si bien es cierto que hay una campaña de la derecha como habitualmente hacen para tratar de presionar a jueces, magistrados y ministros a través de dinero y a través de presión política que están lanzando a través de sus medios de comunicación. Hoy, por ejemplo, fui a comprar un jugo y el señor de los jugos en un puestito estaba muy preocupado porque estaban muy caras las naranjas y porque en las noticias ya están diciendo que la reforma al Poder Judicial va a disparar los precios del dólar y todo se va a encarecer, ¿no? Son de este tipo de campañas de miedo que tratan de montar entre la gente para tratar de impedir en medida de lo posible que avance este proyecto de reforma judicial. Y lo mismo va con el tema del paro, ¿no? De todo el Poder Judicial. Es una maniobra política orquestada por la golpista Norma Piña, que está tratando pues de calentar la plaza y generar focos de resistencia importantes ante esta situación, que pues va avalada por un amplio respaldo popular que se manifestó en las elecciones. Entonces me parece normal lo de la derecha. Lo que me parece a mí criticable es que precisamente pues esto lo venimos diciendo, pues, al menos yo, pues más de 6 años, ¿no? O sea, porque desde antes de la llegada de López Obrador se veían estas señales, por ejemplo, con el grupo de Alfonso Romo y demás, de que un sector de los grandes oligarcas neoliberales pues iban a permanecer intocables. Entonces, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador que reculó con el tema del juicio a expresidentes y cosas de este tipo,
que prometió y su principal bandera fue la lucha anticorrupción y que hasta el día de hoy pues la Fiscalía General de la República ha sido completamente omisa en ese combate a la corrupción de nombre y apellido, pues ahora se está quejando de que los derechosos de siempre actúan igual que siempre, con estrategias golpistas, vía Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, avalados por el gobierno de Estados Unidos, avalados por el gran capital financiero internacional, avalado por medios extranjeros como el Wall Street Journal, que está también ahí sacando artículos sobre la dictadura mexicana y estas cosas, ¿no? Es decir, todo lo que está haciendo la derecha, pues es dentro de los de lo normal que se puede esperar de los reaccionarios de derecha y de las élites empresariales que siempre han sido así, golpistas, antidemocráticas y demás. A mí lo que me parece muy paradójico, pues es que es después de un proceso o de un cambio de régimen en el que se construyó una supuesta alternativa a este modelo de privilegios para los oligarcas, pues no se les haya tocado absolutamente nada, ¿no? Ahora se queja mucho el presidente López Obrador de la deuda fiscal que tiene Ricardo Salinas Pliego. Bueno, pues a esa misma televisora de Ricardo Salinas Pliego, de Televisión Azteca, su gobierno le dio más o menos, poco más, o al menos hasta los registros que tenemos, más de 1.000 millones de pesos, a razón de 250 millones de pesos por año. Entonces, me parece que es parte, pues, de un pleito político de esos que le sientan muy bien a López Obrador, que va a facilitar, yo creo, la aprobación de la reforma judicial a pesar de las presiones, sobre todo lo del paro, me parece que es una estrategia muy estúpida por parte de Norma Piña y las huestes golpistas de la derecha. Porque efectivamente lo que dijo a López Obrador, ahí sí le doy la razón, de que pues nadie va a notar Sí. la ausencia de jueces, magistrados y ministros, porque el acceso a la justicia es tan limitado, tan precario, tan ineficaz y tan lento, que pues si se van a paro un año, no se va a notar gran cosa, salvo algunos que puedan tener intereses muy específicos, pero digamos es un grupo muy reducido en términos poblacionales que difícilmente va a generar un amplio respaldo popular a este paro. O sea, realmente, pues lo que hemos visto con la liberación de Marín, el pederasta, y ese tipo de acciones, pues le juegan completamente en contra. Entonces me parece que el Poder Judicial y la derecha tienen perdida esa batalla, por más que están tratando de echarle leña al fuego, pero me parece muy sintomático que estos grandes oligarcas que no han sido tocados, o sea, por ejemplo, el caso de Germán Larrea, ¿no? Tiene dinero Germán Larrea para meterle al proyecto golpista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pero hasta el día de hoy pues siguen sin resarcir los daños ocasionados en el río Sonora. El gobierno ha asumido ahí una postura muy tibia sobre el tema, porque podrían ejercer una presión mayor revocando concesiones mineras, por ejemplo, que eso sí les duele de a de veras en el bolsillo, y no lo han hecho, o sea, han mantenido intactas a las élites económicas que se construyeron durante el salinato, el régimen de Carlos Salinas de Gortari y el régimen neoliberal. Entonces, pues que no se queje el presidente cuando la derecha acaba operando del mismo modo de siempre. Me parece que es parte de las contradicciones y de la simulación que prevalece dentro del proyecto de la Cuarta Transformación y que son pues bastante sintomáticas, ¿no? Hay otro tipo de contradicciones, pues es esta defensa tan vehemente de Javier Corral, a quien han metido ahí al equipo Mm. de Claudia Sheinbaum en la parte anticorrupción, a pesar de que a principios de sexenio pues era parte de la Alianza Federalista y toda esta payasada de los gobernadores de derecha que estaban tratando de crear un foco ahí de insurrección en los estados y que de buenas a primeras le abren las puertas, mientras a otros que se rifaron o que, digamos, fueron leales al proyecto, caso de Gerardo Fernández de Noroña y el caso sobre todo de Hugo López Gatell, pues han sido desdeñados completamente, lo cual evidencia mucho pues de lo ingrata que es la política real, ¿no? Este tipo de contradicciones, pues son cosa de todos los días en la política y me parece que es muy sintomático del rumbo que está adquiriendo el proyecto de la Cuarta Transformación, que no termina de consolidarse en este proceso de transición de cambio de régimen. Digamos, esta continuidad con el gobierno de Claudia Sheinbaum le va a dar cierta solidez
a este proyecto de transición, pero que sigue siendo sumamente complaciente con las grandes élites económicas, siguen siendo muy medrosas. Ahí está el tema también de Claudia Sheinbaum, pidiéndole a estos mismos oligarcas, pues que si no dan su aval para aprobar las 40 horas semanales, pues no se va a aprobar, ¿no? Pues no, que se había separado el poder económico y el político, pues esta es una completa farsa retórica de la 4T, y por eso me parece importante señalarlo, porque a final de cuentas un tema como el de la reforma al Poder Judicial evidencia muchas de estas fallas estructurales dentro de los gobiernos progresistas en América Latina, que desde mi forma de ver las cosas no han entendido de qué se trata realmente la película. Ahí vemos otros presidentes latinoamericanos, el caso concreto de Lula, pidiendo que se repitan las elecciones en Venezuela, en unos fallos que yo a veces digo, pues que no entienden de qué se trata la película. O sea, como si repetir las elecciones en Venezuela fuera a evitar eh, la injerencia golpista de la hegemonía gringa y sus huestes en otro proceso electoral que se vaya a repetir en Venezuela. Entonces, pues son de estas contradicciones de los gobiernos progres, liberales, moderados, que son tan, pero tan moderados en la izquierda mexicana y latinoamericana, que a veces los cambios, pues, son prácticamente muy pocos o muy moderados, que cambia apenas casi nada o muy poquito, ¿no? Y me parece que eso se está manifestando en este tema con la reforma al Poder Judicial que está intentando hacer López Obrador. Yo creo que es una reforma necesaria, una reforma de fondo, pero que a final de cuentas pues está evidenciando cómo estos oligarcas y estos grupos empresariales siguen teniendo un peso muy importante, están ahí agazapados, esperando dar el zarpazo, no les han alcanzado las fichas en 6 años, pero en la primera que puedan van a intentar dar un golpe de Estado, como ha hecho siempre la derecha latinoamericana, y me parece muy grave que en 6 años se dejó pasar un momento histórico para acotar a estos poderes fácticos que siguen bastante sueltitos, como lo hemos podido estando ver, y que no solo están sueltos, sino que además exhiben con cinismo, con burla y con ofensa al pueblo mexicano los lujos mal habidos que han adquirido. Caso concreto de Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Cómo se la pasa exhibiendo su vida en lujosos yates y demás, cuando realmente pues el grueso de su fortuna pues se construyó al amparo de la corrupción con el salinato, y que estos grupos no hayan sido tocados ni con el pétalo de una rosa durante un proyecto que se decía transformador, pues evidencia muchas de las contradicciones, de las farsas y de la simulación que prevalece hoy en México en la recta final del gobierno de López Obrador y en este proyecto de la Cuarta Transformación. Gracias, gracias, mi querido Manuel. Pues varios puntos que está tocando aquí, Manuel, que me parece también importante pues esta suerte también de contradicciones en la clase política, Temoris. Pero esta parte que señala Manuel con respecto de qué es lo que está develando este pleito, este debate que hay con el poder empresarial, pues en esos poderes que dicen que luego tiene Temoris de vidente y qué demonios va a pasar. Este, Temoris, ¿cuál Es es que el tiene poder escenario? porque es de la UAM Xochimilco. Claro, No. porque tomé budismo con el Checo Valdés. Oye, Temoris, pues, ¿cuál es el escenario que estás previendo? Faltan 40 días para que se vaya el presidente López Obrador entre Claudia Sheinbaum y en este pleito, en las consecuencias que pueda haber con este paro nacional en el Poder Judicial. Mira, bueno, el paro nacional yo creo que las consecuencias incluso van a ser en sentido contrario. O sea, no es popular el Poder Judicial. Todo el mundo sabe que para obtener justicia, para que el Poder Judicial de alguna forma funcione a favor, hace falta o tener dinero o tener influencias o ambas, o cerrar calles y avenidas y periféricos y viaductos. Y la gente está harta de eso. Sabe también que los jueces acostumbran a comportarse con prepotencia, con arrogancia, y que se les pierden los expedientes y que además pueden tomar resoluciones muy cuestionables que frecuentemente pues incurren en el delito de prevaricación, que eso es que la prevaricación
es tomar una decisión judicial a sabiendas de que es incorrecta, de que no se está siguiendo lo que indican los procedimientos y las leyes. O sea, es la falsificación de la justicia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues, o sea, ayer salió en el periódico, bueno, ayer Reforma lo tituló La Resistencia, ¿no? Y por poco convoca a tomar la Bastilla, ¿no? Así como o tomar Palacio o algo. O sea, los súper ricos ahora son revolucionarios. Y en el periódico El Universal sacaron unas fotos muy grandes también de personas que son trabajadoras del Poder Judicial que decían, una decía, ayúdanos a defendernos o nos defendemos para defenderte a ti. Y eso pues, ¿a quién engañan? O sea, la gente sabe que no es cierto. Son contadas las ocasiones en que el Poder Judicial toma resoluciones apegándose a la ley, a la justicia, al procedimiento y sin dejarse influir por otro tipo de intereses. Sabemos que hay jueces singulares y juezas que están intentando hacer bien su trabajo, también que hay distintas personas que trabajan en el Poder Judicial que individualmente tratan de hacer bien las cosas, pero finalmente son pececitos nadando contra el cardumen, porque es un sistema podrido y cuando tú estás adentro de un sistema podrido, es difícil, es muy difícil transformarlo, es muy difícil revertirlo, sobre todo si estás en minoría. Entonces, esta reforma se puede discutir, se debe discutir, si es la mejor manera, si es la mejor propuesta, si es lo correcto, pero lo que no se vale, porque es evidentemente una tontería, es decir, defendamos al Poder Judicial porque está perfecto, porque está re bien, porque no hay nada que cambiar. Ese discurso no cuela, y no cuela porque la gente sabe que no es cierto. Porque la gente sabe que es una mentira, que hay que cambiar las cosas. Entonces, yo creo que va a ser un tiro por la culata, y eso es también otro ejemplo de una derecha que no entiende por qué le ha estado yendo tan mal y que no es capaz de generar propuestas. Por ejemplo, si ellos dijeron, vale, sí, estamos de acuerdo en reformar el Poder Judicial y tenemos estas propuestas para hacerlo, que son distintas de las que está presentando el oficialismo. Bueno, pues entonces ya hay una base sobre la cual hablar y sobre la cual acordar. Pero si lo que quieren es que no se mueva nada, pues entonces la gente va a estar en contra de ellos y se va a consolidar la propuesta que ya está haciendo el presidente. En cuanto, es cierto que también Morgan Stanley, que es un banco de inversiones muy grande, muy importante, y el Citibank, que por cierto lo acabo de ver en acción en Haití, que es un país que el Citibank ha devastado, bueno, pues están presionando y diciendo que van a cambiar, siempre lo hacen, ¿no? O sea, cada vez que amenaza existir algún tipo de decisiones que los perjudican o que no son las que ellos quieren, pues amenazan con lo que tienen, que es decir, vamos a retirar las inversiones. Pero también lo hicieron hace 6 años y lo han hecho una y otra vez. Y hace un mes nos dijeron que estábamos a punto de una recesión, si no es que de una crisis, y ayer Wall Street se fue, la bolsa hasta arriba. Y no sé, que el peso cae y resulta que está mejor que hace 6 años cuando empezó este gobierno. Yo creo que, bueno, pues va a pasar esta ola y las aguas van a volver a quedarse donde están. Y es cierto, una de las cosas que dijo Manuel hace un rato, y lo comprobó el presidente, al mostrar cuánto han ganado estos grandísimos ricos empresarias y empresarios en ese sexenio en que somos Venezuela del norte, Cuba del oeste, pues les ha ido re bien, porque las grandes élites económicas han permanecido intocadas y han seguido haciendo negocios y se han beneficiado de la estabilidad del peso, de la estabilidad de la economía y de que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional pues siguen dándonos palmadas en la espalda por bien portados y pues por seguir con las recetas del neoliberalismo. Entonces, pues no creo que eso pase mucho, yo creo que va a quedar todo igual, va a haber supermayorías, esta reforma,
van a seguir intentando moverle, pero en realidad la transición va bastante suavecita. Independientemente de las declaraciones y de las marchas rosas y de lo que diga Salinas Pliego, la transición del poder va bastante suavecita y pinta que vamos a llegar a octubre y va a hacerse todo con tranquilidad. Gracias, Temoris. Pues sí, tú tienes razón, Temoris. También en junio, después de las elecciones, hizo lo mismo Morgan Stanley. También dijo que había que ser cautelosos en la inversión y bajó desde ese momento también su posición en torno a que los inversionistas invirtieran acá en el mercado accionario. Pero bueno, es parte de una estrategia. También lo vemos hoy día en términos del peso con el dólar. Estábamos hace rato cuando iniciamos el programa en 19.18, ya estamos en 19.28 y dicen, ¿no? Algunos portales que esto se debe a la reforma al Poder Judicial y están, ¿no? O sea, otra vez generando esta incertidumbre y este miedo cuando no, eso no es cierto, están otra vez mintiendo. Hoy se va a dar a conocer una minuta de parte de la Reserva Federal estadounidense donde van a fijar una postura en torno a la tasa de interés y eso hace que también el dólar se mueva, que sea utilizado como refugio y el oro también. Así es que pues continúan con esta estrategia pues que ya la hemos visto de manera permanente. Manuel, yo te quería preguntar sobre tú ya habías abundado sobre este llamado que hizo el presidente el día de ayer a los 5 empresarios, a los 4 empresarios y la empresaria más poderosos en términos económicos en este país. ¿Cuál viste tú o cuál crees que era, no sé, porque no sé si va a seguir con esto, el sentido? Ya vimos y tú ya decías, solamente respondió uno de ellos, uno que por cierto, como tú decías, también ha gestado su riqueza por no pagando impuestos, que eso es otra cosa, además de las concesiones, de no pagando impuestos y otros elementos ahí, como lo comentábamos, la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Y los otros que comentábamos que pues pudieron haber comentado algo, pero no lo han hecho, pues por ejemplo Grupo México, que lo último que ha publicado es su posición en contra de la reforma pues a que se prohíba la minería a cielo abierto y durísimo estuvo pues emitiendo sus tweets la semana pasada una vez que esto se estaba discutiendo en Cámara de Diputados. Sobre este punto, ¿qué decir, Manuel? Sí, pues que digo, yo entiendo que desde la perspectiva de López Obrador, él estaba tratando de hacer que los grandes oligarcas exhibieran sus posturas para echar a andar el enojo popular y utilizarlo a favor del proyecto de la 4T para conseguir más respaldo y este tipo de cosas, que se le da muy bien a López Obrador y es muy bueno para ello. Pero pues sabemos quienes no nos tragamos ese llamado así, ¿no? O sea, eh, es muy paradójico que ahorita esté diciendo eso cuando hace un mes que salieron las listas de Bloomberg sobre los más ricos del mundo, en estas listas comerciales, este, pues hasta celebraba que los grandes oligarcas, que ahora está tratando de presionar y de exhibir, pues incluso habían aumentado su fortuna, igual que ha hecho con los grandes banqueros, que se cacarea como si fuera un logro del gobierno y de la 4T el hecho de que estos grandes oligarcas y grupos económicos sigan creciendo su riqueza a niveles exorbitantes. Y las cifras que se publicaron recientemente de Bloomberg de cómo había crecido su fortuna, Germán Larrea, si no mal recuerdo, alrededor del 600%, 1000%, una cosa de exorbitante, pues es muy sintomático pues de cómo este grupo de oligarcas emanados del salinato, que son los que controlan buena parte de las organizaciones empresariales como el Consejo Mexicano de Negocios, donde Claudio X Laporte ha sido eh, pues uno de los principales operadores de ese grupo de mafiosos de cuello blanco durante mucho tiempo. El Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex y todas estas organizaciones, pues siguen intocadas. O sea, ahí están todo el tiempo haciendo ruido, organizando que la marea rosa, que el golpismo vía Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, con un control absoluto de la prensa corporativa, y aún así el gobierno de López Obrador es pero tan moderado que ni siquiera se atreve a gestionar unos pequeños cambios que ellos mismos denuncian. Exhiben en las mañaneras a Mario Amparo Cázar
a, a José Antonio Crespo y demás por desinformación y cosas de ese tipo, pero los mexicanos seguimos pagando de nuestros impuestos sus salarios en Canal 11, ¿no? Porque ni siquiera a eso se atreve el gobierno de López Obrador a la hora de tratar de acotar a estos personajes. No pasa más allá del golpeteo, de la exhibida pública y tantán, ¿no? Pero ni siquiera una medida como quitar a dos desinformadores de los espacios públicos, como si no tuvieran muchos otros espacios en la prensa corporativa, ¿no? Entonces me parece que son, pues, de esas, yo lo veo como un proceso de simulación de la Cuarta Transformación y de López Obrador como su principal líder. De asumir lo que nunca fue la Cuarta Transformación, yo siempre critiqué, y ahí están los escritos, llevo varios años diciéndolo, esto no fue un proyecto revolucionario ni mucho menos, y dentro de la misma lógica de las cuatro grandes transformaciones como lo plantea López Obrador, pues la de la 4T es por mucho el proceso de transformador de las otras tres anteriores, el de menor envergadura, el de menor calado y el de menores alcances. Por eso no hay que dejarnos llevar por la retórica oficialista, ¿no? Porque a final de cuentas en actos como estos acaban exhibiéndose. O sea, ¿qué si ya se hubiera separado el poder económico y político como lo ha estado diciendo López Obrador y él trata de posicionarlo como si fuera uno de los grandes legados de su administración, no los tendría que estar pidiendo ahorita su opinión a los grandes oligarcas para exhibirlos. Es decir, no tendría necesidad de exhibirlos si ya hubiera esta separación, que no hay, no hay tal cosa. Y por eso creo que es necesario, pues, decirlo con claridad y con contundencia, porque a final de cuentas el presidente López Obrador es muy bueno para salirse por la tangente y tratar de evadir responsabilidades cuando lo tocan directamente en temas como lo de Ayotzinapa y otras cosas. Y me parece que este tema también es parte de su responsabilidad. A final de cuentas, cuando la gente en México votó por una alternativa y un proyecto transformador, pues también se le apostó al combate de la corrupción y a estos grupos oligárquicos. Yo entiendo que hay presiones de diversa índole, pero me parece que se quedó muy corto el gobierno de López Obrador a la hora de atajar a estos grupos. Es decir, que le siguieran dando 1.000 millones de pesos a Televisión Azteca en los últimos 6 años, por lo menos, porque falta ver los últimos 2 años, a ver si no les dieron más dinero. Al mismo tiempo que por otro les están cobrando impuestos, pues para mí es un proceso de simulación, porque con ese dinero hubieras podido montar un sistema de medios de comunicación, con lo que le dieron a Televisa, con lo que le dieron a otros, que precisamente te permitiera contrastar las campañas que se están gestando desde el exterior en temas sensibles como la reforma al Poder Judicial. Pero no hay una visión de gran alcance en estos términos y por eso me preocupa que desde mi perspectiva muchos de estos gobiernos progres, liberales, de izquierda moderada y demás, pues parece que no entienden los alcances de la batalla política que se está librando hoy y la dimensión histórica de lo que estamos viviendo hoy con el derrumbe civilizatorio del proyecto colonialista que lleva 500 años y que me parece que son gobiernos eh, dóciles hasta cierto punto al capital financiero transnacional y con alcances muy reducidos de miras en términos históricos. Y por eso precisamente vemos que sus alcances a la hora de combatir algunos de los grandes males históricos que aquejan a nuestras sociedades y nuestros pueblos, pues son de muy corto alcance. Gracias, gracias, Manuel. Les aviso, nos quedan 20 minutitos para la mesa. Pasaríamos, Temoris, al siguiente tema que me parece bien importante, valioso, la propuesta que hace también Manuel Hernández Borboya a propósito de abordar, pues, de esto que vemos que cada vez se va agudizando y agudizando, que es la censura de las redes sociales y de algunas plataformas como YouTube, por ejemplo, como en la que estamos y en otras, la censura que se va dando contra periodistas, medios de comunicación y sociedad en general, también una censura pues bastante importante. Te ha tocado padecerla también a ti, nos ha tocado padecerla a nosotros también. ¿Qué decía al respecto, Temuris? Pues es muy, bueno, ayer les compartí en la noche un video de una entrevista que estaba dando Elon Musk, el señor que compró Twitter X,
que por cierto hace unos días preguntó que si está mejor ahora X o antes Twitter, y muchísima gente contestamos Twitter y sin él, ¿no? Y él decía en esa entrevista que Twitter se había convertido en un instrumento de la extrema izquierda. Y todavía peor, dijo que de los empleados de Twitter, la mayor parte, o sea, de los empleados del antiguo Twitter que habían hecho donaciones en Estados Unidos a partidos políticos, la inmensa mayoría habían donado al Partido Demócrata. Entonces, en su cabecita, si la gente donaba al Partido Demócrata, entonces era de extrema izquierda. Quién sabe cómo llegó a esa conclusión, pero pues es lo que él pensaba. Entonces, lo que está haciendo es convertirlo en lo contrario. Estábamos, también compartimos allá en la noche, en el chat de este programa, de esta mesa, este video sobre lo que está pasando en Brasil, que un juez que se llama Alexandre de Moraes, es un juez importante porque jugó un papel vital en impedir el golpe de Estado que intentaron hacer los bolsonaristas para que no llegara Lula y para que se quedara Jair Bolsonaro como presidente del Brasil. Este mismo juez ha estado intentando ponerle límites al esparcimiento de mentiras, de engaños, de desinformación, de fake news que hace el bolsonarismo en esta red. Y Elon Musk no quiere cumplir con las órdenes judiciales. Y entonces Elon Musk anunció que Twitter suspende despidió a los 40 empleados que tenía en Brasil y eliminó la oficina que tenía allá como una manera de no acatar las órdenes que le está dando. El tema es que cada vez se está poniendo pues, más grave el pleito, es más evidente la condición en la que estamos, que ya lo hablamos la semana pasada y lo hemos estado mencionando, que el debate público, la plaza pública, bueno, hemos pasado de una plaza al aire libre a esta plaza controlada por empresas en donde no hay aire libre y tampoco hay realmente libertad para hablar, porque por aquí y por allá van imponiendo más límites. Los estados tienen que reaccionar. Los estados cometen abusos y yo no estoy seguro, no puedo decir que las decisiones tomadas por este juez brasileiro de Moraes sean todas increíbles y de lo mejor. Pero lo que sí sé es que los estados en principio representan, o los gobiernos o los distintos poderes, son electos o de alguna forma representan la voluntad del pueblo, en teoría. Elon Musk se representa a sí mismo y a sus cuates loquitos de la extrema derecha, pero solamente que tiene un poder enorme. Él es uno de los principales difusores de mentiras en Twitter. Es uno de los que lo hace más masivamente. Tiene 180 millones de seguidores en su cuenta. Pero además, utilizando el poder que tiene sobre la plataforma, sus mensajes no solamente llegan a sus seguidores, sino que tienen una extremada ampliación. De la misma forma en que los mensajes de muchísimas otras personas que no le cambian a Musk o en temas que no le gustan a Musk, como por ejemplo el tema de Palestina, pues son acallados, son silenciados. Esto es en donde, este video es donde él dice que es bien, es súper izquierdista, que era súper izquierdista Twitter, de ultra izquierda. Entonces, ese es el problema al que vamos. O sea, vamos a tener que exigirles a los gobiernos que actúen para poner en orden a estas inmensas empresas. Porque la otra sería, pues, exigir una especie de Twitter popular, pero esas cosas es muy difícil replicarlas. Donald Trump, con toda su popularidad, no ha logrado que su propio Twitter, que es Truth Social, le haga sombra a este. Incluso Mark Zuckerberg, que también lanzó el suyo, que se llama Threads, tampoco ha podido erosionar el poder que tiene Twitter, llamado X. Entonces, no, o sea, tenemos que ponerles reglas a esas plataformas
ponerles reglas a esos grandes empresarios, y la manera de hacerlo es que los estados, que los congresos, los parlamentos, los poderes judiciales tomen las decisiones, pero además que lo hagan en conjunto, porque si no, lo que hace es, saca sus oficinas, sigue operando en Brasil, sigue vendiendo publicidad en Brasil, solamente que no lo hace desde Brasilia o desde Río o Sao Paulo, sino que lo hace desde Montevideo o desde Washington o desde cualquier otro lugar. Entonces, esto tiene que ser, es muy importante porque hay una adulteración del debate público, y esa adulteración del debate público tiene implicaciones en la vida cotidiana de las personas, en la medida en que la gente finalmente toma decisiones considerando lo que vio en esas plataformas. Y por lo mismo, de pronto se inventan, por ejemplo, han estado haciéndolo en Gran Bretaña, que están sistemáticamente inventando que ciertos crímenes terribles que se cometen son responsabilidad de migrantes. Entonces están provocando estos motines de racistas que también de pronto tienen implicaciones electorales, y la gente y los políticos toman decisiones al final influenciados por lo que pasó en Twitter o en otro lado. Entonces tenemos que tomar conciencia de ello, y sobre todo mientras esto ocurre, que no sé si ocurrirá, que es que los estados se impongan sobre esas plataformas, como ciudadanos, como usuarios, como usuarias de las redes, tenemos que ser muy críticas y valorar muy bien qué es lo que estamos viendo, tratar de entender si es verdadero o no, antes de presionar el botón de compartir. Eso es mi tema. Muchísimas gracias, Temoris. Manuel, por favor, cuéntanos de este tuit tan interesante que tú publicaste el día de ayer con esto que ya decía Ernesto, como le pusiste aquí un interrogante, el fin del periodismo, y pues haces un análisis ahí, insisto yo, muy interesante en términos pues del control del poder hegemónico sobre estos medios, Manuel. Sí, pues lo que pasa es que en los últimos días he notado un aumento muy drástico de la censura en TikTok, sobre todo, y me puse a reflexionar sobre este asunto de a dónde nos está conduciendo el uso de las redes sociales. Según datos recientes, alrededor del 70% de las personas que consumen noticias lo hacen a través de redes sociodigitales. En México ha habido un aumento, por ejemplo, en TikTok de seguimiento a estas plataformas, pero en todas, sobre todo yo creo que de la guerra en Ucrania para acá, y desde un poco antes, desde la pandemia para acá, para mí la pandemia marca el fin de un ciclo histórico muy importante a muchos niveles que creo que no se ha dimensionado debidamente. Empieza un proceso de censura creciente, muy, muy, muy drástico en redes sociodigitales, luego de que estas fueron absorbidas por el gran capital financiero transnacional. Es decir, en una etapa temprana del Internet, cuando surgieron Google, YouTube, otro tipo de plataformas, digamos, tenían un enfoque de empresas emprendedoras que estaban tratando de ofrecer algunos servicios en una red que todavía tenía tintes ahí un poco anárquicos, no había tantas restricciones de derechos de autor, eso a principios de los 2000, pero que de manera muy rápida, en menos de 2 décadas, se industrializó por completo el Internet y fue cooptado. Las grandes plataformas son hoy propiedad de grandes fondos de inversión que son dueños de los bancos, son dueños de las empresas armamentísticas, son dueñas de la prensa corporativa. Entonces, lo que está sucediendo hoy con las redes sociodigitales es que se censuran todos los temas que resultan incómodos a los liberales, a la élite globalista que sigue en un proceso de decadencia hegemónica muy importante, precisamente por un derrumbe civilizatorio que se está dando, que creo que también nos está dimensionando correctamente, y que es importante discutirlo, porque a final de cuentas, el periodismo como lo conocemos, el modelo del periodismo como lo conocemos surge en el siglo XIX, precisamente como una consecuencia de lo que el historiador Eric Hobsbawm llamó las revoluciones burguesas. Es decir, cuando un sector de principalmente banqueros, comerciantes, empresarios, toman el poder político, toman el control del Estado, fundan estas democracias liberales que hoy están haciendo agua por todos lados, porque a final de cuentas,
estos grupos que promovían los derechos humanos y toda esta retórica de derechos que se ha llevado ya a un extremo desquiciado, diría yo, para tratar de simular lo que realmente es el trasfondo histórico de esta situación, la captura corporativa del Estado. Cuando empiezan estas revoluciones burguesas, pues todavía no estaban muy asentadas en el poder frente a la monarquía, que se convirtieron en ultraconservadores y que hoy representan como el bloque de la ultraderecha. El liberalismo, como proyecto político, como proyecto histórico, dentro de los límites de la modernidad colonialista y cientificista que surge en Europa, pues buscaba eso, generar un Estado que fuera favorable para los intereses del capitalismo, del liberalismo como ideología base. 200 años después, o digamos, este proceso de modelo de periodismo que surge con los dueños de la imprenta que decidían lo que se publicaba en la imprenta y que de alguna manera se financiaban con ese papel impreso que se vendía, 200 años después, tras un proceso de acumulación de capital sin precedentes en la historia de la humanidad, en los últimos 200 años con revolución industrial de por medio y demás, el control que han adquirido esta burguesía, estos grandes capitales, estos grandes grupos económicos, lograron su proyecto de control y captura corporativa del Estado, lo cual hace posibles las condiciones para el impulso del proyecto neoliberal en el mundo. A principios de los 70 con el golpe en Chile, que fue el gran laboratorio neoliberal, y después, pues en los 80 con los posicionamientos de Reagan, Margaret Thatcher y compañía, ¿no? Que realmente es una fase de colonialismo 2.0 a través de las políticas de libre mercado. Me parece que el proyecto neoliberal se desfonda, acaba desfondándose precisamente producto de sus propias contradicciones. Eso se lleva entre las patas a buena parte de la ideología liberal que está hoy en serios problemas. Tú revisas las encuestas sobre satisfacción con la democracia en las principales democracias liberales, que hoy son abiertamente defensoras del fascismo y de el sionismo, del genocidio en Palestina, que promueven a grupos nazis en Ucrania y demás, y te das cuenta pues de cómo el periodismo en realidad, como lo conocemos, surgió como un instrumento de esta burguesía para tratar de acotar y de lograr esta captura corporativa del Estado. Con el neoliberalismo esto se profundizó y a final de cuentas hoy tenemos en el mundo o por lo menos en todo el hemisferio occidental una prensa abiertamente golpista, abiertamente sometida a los intereses de la superélite financierista globalista que se ha vuelto particularmente agresiva en la última década ante el surgimiento de potencias emergentes como Rusia y China, a los que se les tacha de autoritarios precisamente en esos brazos propagandísticos del gran capital financiero transnacional. Y a final de cuentas, hoy, por eso también tenemos una crisis en los medios de comunicación y ahora en las redes sociodigitales, porque digamos, esta obsesión por acumular dinero, acumular ganancias, acumular capital, trasladada al mundo de las redes, pues está generando que el único tipo de contenido permitido en redes al día de hoy pues son contenidos banales, frívolos, que sirven para mantener adormilada a la población, tener poblaciones dóciles, idiotizadas, y están desempeñando un papel similar a lo que en el siglo XX fue la televisión, como la caja idiota, para tratar de adormilar a las grandes masas y tratar de hacerlas más dóciles, ¿no? Entonces, yo me atrevo a decir que hoy estamos viviendo, o en estos días estamos viviendo el fin del periodismo, por lo menos el periodismo como lo hemos conocido los últimos 200 años de historia, porque a final de cuentas hoy no hay forma de financiar periodismo auténticamente independiente y me parece que incluso la categoría o la etiqueta esta de periodismo independiente es parte de la farsa liberal y burguesa que viene acompañada de todo este proceso histórico, ¿no? Porque a final de cuentas hoy no se puede ejercer el periodismo sin financiamiento. O sea, no vas a invertir 6 meses de trabajo para publicar un reportaje que prácticamente nadie va a leer por la gran censura que había en las redes, que durante un momento fue una pequeña ventana para poder posicionar algunos temas que en otros espacios no se podía, pero que se ha venido cerrando de manera muy acelerada de la pandemia para acá.
Hoy no puedes hablar de guerras, no puedes hablar de pandemias. Ahí está la Organización Mundial de la Salud impulsando otra campaña con el tema del virus del mono y cosas de este tipo, que de hecho pues yo ya había previsto desde enero pasado, porque se veía ya por dónde iba la nueva campaña propagandística que tiene en el Centro África, porque no les está gustando, entre otras cosas, la resistencia que está habiendo en África a las políticas colonialistas y que digamos, este proceso acelerado y cada vez mayor de censura, pues nos han sumergido en un oscurantismo liberal muy, muy preocupante en el que se están cerrando los espacios que durante unos pocos años hubo y nos deja en una posición muy, muy difícil, porque a final de cuentas el verdadero periodismo crítico, que no es consecuente ni le interesa quedar bien con nadie, pues no tiene forma de financiarse, ¿no? Es decir, no puedes hacer reportajes si no tienes esas fuentes de financiamiento. Hoy yo no conozco gente que no dependa de otros ingresos para ejercer cierto tipo de periodismo o financiamiento de fundaciones o financiamiento de gobiernos o financiamientos de las grandes empresas vía publicidad, vía de esta índole. Y a final de cuentas, pues eso está generando que esa pequeña rendija o esa pequeña ventana que se abrió se esté cerrando con contundencia en un momento muy álgido de tensiones internacionales en el que se necesitan voces críticas que están siendo acalladas para tratar de dimensionar el momento en el que estamos. Entonces, me parece que hoy, sin parecer yo exagerado, sí me atrevería a decretar el fin del periodismo, al menos dentro de los términos que se planteó durante los últimos 200 años, donde el liberalismo fue la ideología base en la que se fueron montadas muchas de las ideas todavía muy arraigadas en algunos sectores que se tienen sobre la libertad de prensa, sobre los derechos y demás, cuando en realidad pues esto es una gran farsa que se está desmoronando en términos del proyecto civilizatorio. Ahí está el discurso de los derechos humanos, de qué carajos le sirve a los palestinos masacrados. Hoy vimos una de las imágenes más terribles en lo que va del genocidio. Ahí en redes con un niño que le arrancaron la cabeza. Y ese tipo de cosas no se pueden denunciar sin que sea sancionado de algún tipo en las redes sociodigitales, que lo que están promoviendo los algoritmos pues es contenido superfluo, estúpido, banal para tener idiotizada a la población. Entonces, me hizo preguntarme pues hacia dónde va nuestra profesión, ¿no? Realmente cuál va a ser nuestro papel, porque a final de cuentas podemos nosotros poner aquí activismo político, dar opiniones y demás, pero digamos esto está dejando al periodismo de verdad en un ámbito perteneciente a los hobbies, es decir, el periodismo como un hobby y no como una profesión, porque hoy, al día de hoy, el periodismo crítico, verdaderamente crítico, es infinanciable y esto, digamos, va a tener consecuencias en varios ámbitos de cómo concebimos a la sociedad, a la política y la relación entre los ciudadanos y el Estado. Ahora sí que, uff, este, bueno, hay muchísimo ahí que quisiera comentar. Lamentablemente no nos da ya la vida porque ya vamos a entrar en la entrevista con Fernando Buenabat. Así que, pues si les parece, Oye, yo nada más quería hacer un comentario, digo, sin meterme a lo que dice Manuel, que yo creo que, o sea, yo también estoy preocupado, pero me parece que la preocupación de Manuel es como 6 veces mayor que la que tengo. Y también que hace falta ver cómo va a funcionar el periodismo en muchísimos otros periodos de la historia, incluso algunos no tan lejanos. breve, por favor, Temoris. Nada más en realidad es un comentario, un usuario que se llama, creo que Nacho Flores, ¿sí? Nos llama la atención sobre algo interesante, que es que anunció hace unos meses, se ve que Nacho Flores anda con un ojo al gato y el otro al garabato, pero Álvaro Delgado acaba de avisar que van a correr en Televisa del programa de Leo Zuckerman, que van a correr a Denise Dresser, a Aguilar Camín, a Jorge Castañeda, a Pablo Magluf, a una que no conozco que se llama Pauleta Sofía. Y bueno, yo creo que si quisieran hacer mejores programas o algo mejor del espacio de Leo Zuckerman, pues tendrían que pasar por el mismo. Pero bueno, que están haciendo una renovación y quitando pues algunas de esas figuras que tienen dentro de la derecha mediática, pues carácter icónico, ¿no? Como Dresser o como Aguilar Camín y Castañeda.
Entonces, nada más vamos a ver si eso se confirma y con quién los sustituyen. Bueno, pues es una nota que sí estaremos comentando ahí más adelantito. Sí, creo que se están preparando para otros 6 años. Sí, Y pues vamos ya a resetear esto. Tengo la impresión, ya veremos. vale. Bueno, Pues muchísimas gracias, Manuel, muchísimas gracias, Temoris. Mucho que comentar también ahí de lo que dijo ahorita Manuel, pero lo haremos en otro momento, particularmente lo de los medios independientes. Bueno, bueno, hasta luego, gracias. Abrazo, y no estés Chao. triste, Temoris y Manuel, porque no viene mi ley finalmente, ya no hay que... Ay, no, pero tristes los que pagaron los 6,300 pesos de la cena Sí, con Milei. Esos sí están tristes. sí. Así es. Pues un abrazo fuerte. Bueno, Bye bye. Manuel se ve muy Gracias. deprimido, Manuel, míralo, se le ve Sí, mucho. Gracias, nos vemos, Manuel. gracias. Gracias, Bye Temoris. bye. Gracias. Pues vaya, sí, temas ahí, mucho que comentar de lo que dijo ahorita Manuel Hernández Borboya, pero lo haremos en otro momento, Violeta.